Filipenses capítulo 1, del verso 12 al 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes ¿en quién? En Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué hacen? Cobrando ánimo ¿en quién? En el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar ¿de qué? De la palabra sin temor. Dele gracias a Dios por su palabra. Dios añada bendiciones a nuestros corazones por su palabra. Puede sentarse, hermano, pero no se sienta encima de las alabanzas, que después me las aplasta. Amén. Hoy, en esta mañana, yo quiero predicar la palabra de Dios bajo el tema: atrévete a ensanchar el reino. Atrévete a ensanchar el reino. Y cuando nosotros hablamos acerca de atreverse, yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos atrevido en nuestra vida. Yo no hubiera aprendido a manejar un carro si yo no me atrevía a coger una llave sin permiso. No hemos atrevido a cosas en nuestra vida, y atreverse nos lleva a dos cosas: triunfar o fracasar. Pero la peor diligencia dicen que es la que no se hace. Entonces atreverse es tener el valor suficiente para hacer o decir algo. Aunque existan ciertos riesgos, ciertos peligros, pero usted se atreve. Peligro al fracaso, peligro a fallar. Usted emprende un negocio y usted se atreve con un capital en cierto lugar y es un atrevimiento a ver si se da. Los riesgos que hay muchas veces de los contrarios. Usted se le acerca a alguien y le dice: yo voy a empezar este negocio, y muchas veces habla mucho, la gente te comienza a desanimar. Eso no va a funcionar, eso no va a lograr, eso... ¿Cuánto es que tú tienes? 25,000. Ay, Dios mío, no. O sea, muchas veces suceden estas cosas. Algo sí me gusta últimamente es que ChatGPT, tú le preguntas: tú vas a hacer un negocio, y él de una vez te dice: sí, mira, esta es la forma de hacerlo. Tú pone esto, oye. Pero a veces tú hablas con ciertas personas que tú te vas a atrever a algo, que tú vas a hacer algo, y comienzan a ponerte un sinnúmero de negativas. Tú no puedes, ese lugar no es el indicado, y un sinnúmero de cosas. Pero hoy yo quiero hablar acerca de un atrevimiento más allá que algo material, sino del atrevimiento de ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra. De usted ensanchar el reino de Dios en su familia, de usted ensanchar el reino de Dios en su iglesia, de usted ensanchar el reino de Dios en su escuela, en su universidad. Atreverse a ensanchar el reino de Dios, a tener ese valor suficiente para hacerlo. Y Josué, si nosotros leemos en la Biblia, se atrevió, aún teniendo a sus hermanos en contra, pero se atrevió a decirle el sueño que venía de parte de Dios. Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado a través del sueño, aún teniendo los hermanos en contra, el soñador, el dormilón, el preferido de papá, pero no importa, decía lo que Dios había puesto en su corazón. Se atrevía. Y muchas veces usted va a encontrar cosas contraria. Pero si una palabra me gusta de Henry Ford, es la palabra que él dice: que los aviones despegan al contrario del viento. El viento viene en dirección contraria, y a esa dirección es que el avión despega. Y nosotros muchas veces vamos a encontrar
que nada se puede, que no lo puedes lograr, que no es posible, pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Jesús, Él me da la fuerza. Porque esto del reino de Dios no es algo mío, no es algo de Gustavo, no es algo de Bernardo, es algo que se trata de Dios. Y si Dios ha dicho la palabra, el mismo Dios que empezó la buena obra en ti y en mí, ese mismo Dios la va a terminar a su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. En esta palabra que nosotros hemos leído, la ocasión en la que el apóstol Pablo habla a los filipenses, sus intenciones, es lo primero en esta epístola, es que el apóstol describe lo que es el progreso del evangelio, de cómo el evangelio ha progresado. Y él comienza diciendo: quiero que sepan, hermanos míos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que me está pasando en mi vida ha sido para que el evangelio de Dios crezca. Mis prisiones, mi situación en la que estoy siendo un embajador en cadena, ha sido para que el reino de Dios progrese, para que el reino de Dios crezca. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y qué hermoso y qué bello es cuando aún las cosas malas que pueden suceder en tu vida, los tropiezos, las calamidades, sea lo bueno, sea lo malo, tú puedas decir: gloria a Dios, esto que Dios ha hecho en mi vida es para Dios glorificarse. Ese debe de ser el sentir de cada cristiano. Lo que pasa en mi vida es para Dios. Lo que no sucedió es para Dios. Lo que se dio es para Dios. Lo que no se ha dado es porque Dios quiere que no se dé en mi vida. Todo lo que sucede en mi vida es por la gracia, es por la honra, es por la voluntad de Dios. No importa que el día fue malo, no importa que la situación fue difícil, no importa que la enfermedad tocó la puerta de la familia, no importa que el cáncer llegó, no importa que el carro se dañó, no importa que la deuda no se pudo pagar, no importa que los muchachos se enfermaron. Lo que pase en mi vida es para Dios glorificarse en ella. Este es un motivo más para ensanchar el reino de Dios. El apóstol Pablo está diciendo: estoy en cadena, estoy preso, estoy esclavizado, estoy pasándola mal, pero aún en mis prisiones lo que Dios ha permitido es para que el evangelio de Dios crezca. ¿Puedes decir tú que lo que pasa en tu vida es para que el evangelio de Dios crezca? Que lo que está sucediendo en tu vida es para Dios glorificarse. El apóstol Pablo pudo decir: lo que está pasando en mi vida es para Dios glorificarse. Porque de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús. El que me ve preso entiende que es por la causa de Cristo. Exhorta a la iglesia en el capítulo 1, verso 27. ¿A qué? A vivir una vida en fe y agradable a Dios. Cuando usted lee el verso 27, dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Usted y yo somos embajadores del reino de Dios. Usted no puede comportarse al igual que los demás. Si no, usted no ha cambiado. Tiene que ver una diferencia, tiene que ver un cambio en su vida. Si usted quiere que el reino de Dios crezca en su casa, usted tiene que ser diferente a los de su casa. Si usted quiere que el reino de Dios crezca en su trabajo, pues usted tiene que ser diferente a las personas que están en ese lugar. El apóstol Pablo lo dice claro: tienen que comportarse como es digno del evangelio, como unos embajadores de Cristo,
como unos embajadores del reino. Usted es un agente del reino. Dígale al que está a su lado: tú eres un agente del reino. Tú eres un embajador del reino. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tú portas la gracia del reino de Dios. Él le dice: para que os sea y vaya y veos. Que este asunto que os digo a vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo juntos. Representar el reino de Dios, pero estar unánimes. ¿Y qué es estar unánime? Es que la aflicción de mi hermano también es mi aflicción. Es que la situación de la iglesia en la que yo voy también es mi situación. Es que la evangelización de la iglesia donde yo voy también debe de ser menester mío. Es que cada servicio que da mi iglesia y que ellos procuran dar lo mejor, yo también me hago parte de esto. Porque ¿cuál es la gran responsabilidad de cada uno de nosotros? Ensanchar el reino de Dios. Ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra. Abarcar lo más que se pueda y ganar territorio para el reino de Dios. Pablo, a ver que esta iglesia de Filipo se mantenía unánime, luchando juntos, representando el reino de Dios, Pablo dice que siente gozo en su corazón. Por eso cuando leemos los versos 14 dice: y la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor. Si la palabra de Dios dice que la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor, es que habían algunos desanimados. Habían algunos que estaban desanimados, dormidos en sus laureles. Pero por la prisión de Pablo, por cómo Pablo está atravesando, él está diciendo: y la mayoría de los hermanos están cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar sin temor. El evangelio nunca fue de los miedosos. El evangelio nunca infundió temor. El reino de Dios siempre infundió valentía. Aunque lo mataran, aunque lo persiguieran, aunque lo llevaran a una cruz, la gente sentía más valor de hablar la palabra sin temor, sin miedo. Por eso el apóstol Pablo dice que para él el vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué? Es ganancia. Lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos pasando, es nada comparado a lo que esta gente estaban pasando. A veces cuando usted mira las películas de Jesús, la crucifixión, la muerte de toditos los apóstoles, usted dice: pero wow, pero yo quisiera por lo menos, aunque sea, recibir una galleta por causa del reino de Dios. Oiga, usted le da ánimo hasta sufrir. Usted dice: pero yo no he aguantado nada. O sea, el reino de Dios tiene algo que en vez de hacerte sentir temor, miedo, esconderte, tú lo que sientes ganas de sufrir por causa del evangelio. Eso te hace sentir el reino de Dios en tu vida. Entonces Pablo siente gozo en el Señor de ver cómo los hermanos se animan en Cristo Jesús. Exhorta a acabar con las murmuraciones y contienda dentro de la iglesia. Y cuando leemos el capítulo 2, verso 14, que él dice que hagamos todo sin murmuración y contienda. Cuando hay murmuración y contienda, no representamos el reino de los cielos. Esta iglesia estaba batallando, estaba con Pablo en su aflicción, estaba predicando la palabra, aunque Pablo dice: en otros lo hacen por la voluntad de Dios y otros lo hacen para que lo vean, por cosas personales. Pero lo importante es que el reino de Dios se está ensanchando. Pero hay una realidad, hay división, hay contienda, y eso tiene que acabar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Exhorta a la unidad. Cuando lees el capítulo 4, verso 2, él dice: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
eran gente tremenda, eran columna de la iglesia, eran gente del reino, eran gente de Dios, pero había una división entre ellos. Las divisiones no son de Dios. Dios te llama a sumar y a multiplicar. Dios no te llama a restar y a dividir. Dios te llama a sumar y a multiplicar en esta casa. Tú viniste a esta casa para sumar. Así que dígale a su hermano que está a su lado: cero división en la casa del Señor. Cero murmuración en la casa del Señor. A veces el enemigo quiere meterse, pero este no es el día para él meterse. Aleluya. En conclusión, mis hermanos, cuando leemos el verso 12 del capítulo 1 y el verso 14, el apóstol Pablo, él les quiere dar a demostrar que no hay nada de qué temer. Atrévete a ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra. Esto no es tuyo, esto es de Dios. Y si Dios te llamó, es para tú ensanchar el reino de Dios en la tierra. Las palabras que Dios va a poner en ti no son tuyas, son de Dios y vienen de Dios. Cuando tú sientes hablar con alguien de Dios, no duden en hacerlo. Cuando tú sientes decirle a un líder de la iglesia: yo creo que esta actividad podemos hacerla, no dudes en decirlo. Hay personas que muchas veces tienen cosas dinámicas que hacer para ensanchar el reino de Dios y se quedan con ellas. Yo estoy pensando si están esperando poner su propia iglesia. Usted está esperando eso, hermano. Acérquesele. Hable con sus líderes de dama, hable con sus líderes de caballero, hable con sus líderes de jóvenes, hable con los músicos. Si es necesario, yo tengo un coro que quiero. Yo creo que esto puede ensanchar el reino de Dios. Y muchas veces esas cosas usted se queda con ellas, ni le escribe. O cuidado si usted tiene una mascota por ahí llenita. No, hermanos. Atrévete a ensanchar el reino de Dios en la tierra. Atrévete a ensanchar el reino de Dios en la tierra. Será difícil. Habrá momentos de riesgo. Habrá muchas veces desprecio. Pero lo que tú hagas para el Señor, haz lo que te duela, haz lo que tenga un costo, haz lo que tenga un precio. No vivas ese evangelio light. Trata de sufrir por lo menos un poquito por Jesús. Cuando David, él tenía el sueño de hacer casa para Dios y no pudo hacer casa para Dios, lo hizo Salomón. Pero él por lo menos, ¿qué hizo? Pudo comprarle el terreno donde se iba a hacer la casa de Dios. Y la persona que le vendió el terreno fue un hacendado llamado Araúna. Y cuando llega el rey David donde Araúna y le dice que quiere un lugar para construir casa para el Señor, Araúna no le puso precio, le dijo: te la voy a dar, te la entrego. Oye, pero que llegue el rey de todo a pedirte algo a tu casa, tú le das todo. Y él le dijo: no, ponle precio, porque yo quiero darle algo que me cueste al Señor. En otras palabras, mis hermanos, el reino de Dios tiene que costarte. El reino de Dios tiene que pesarte. El reino de Dios tiene que levantarte a medianoche y preocuparte. El reino de Dios tiene que sacarte lágrimas. El reino de Dios tiene que hacerte sentir muchas veces hasta ira, muchas veces en ocasiones. En otras palabras, el reino de Dios tiene que hacer ronchas en tu vida, preocupaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mi iglesia, a la que Dios me llamó, a la que Dios me trajo, el reino de Dios tiene que traer preocupación en tu vida. Tú
no puedes vivir el reino de Dios light, suave, despreocupado. Hoy habrá culto, hoy no habrá culto. Mi trabajo es sentarme, mi trabajo es pagar un Uber. No. El reino de Dios tiene que ser algo más para tu vida. El reino de Dios tiene que ser algo más para tu familia. El reino de Dios tiene que ser algo más para tu casa. El reino de Dios tiene que ser algo para tu vida íntima. El reino de Dios. El reino de Dios. Aleluya. No había ánimo. Habían personas desanimadas. El apóstol Pablo vino a traer ánimo. Pero es alguien que se atrevió, es alguien que luchó, es alguien que aguantó, es alguien que soportó, es alguien que lo intentó muchas veces. En ocasiones fue apedreado, en ocasiones fue encarcelado, en ocasiones él sufrió en manos de sus propios hermanos, pero él siempre se atrevió a ensanchar el reino de Dios. No somos de los cobardes. No somos de los que nos rendimos. Somos de los que perseveramos en el Señor. Thomas Edison, para ser la bombilla que hoy en día tenemos hoy, él se atrevió muchas veces. Y dirían, pero ¿cuántas veces él perdió? ¿Cuántas veces? No, aprendió muchas veces de cómo no construir una bombilla. Del atrevimiento, hermano, del apóstol Pablo, hoy usted y yo estamos aquí. Del atrevimiento de alguien que se atrevió a ensanchar el reino de Dios, llegó a nuestra vida y hoy estamos aquí. Ahora nos corresponde hacer algo, dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. ¿Sabes por qué? Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Alguien puede decir esa palabra: ya no se trata de mí. Ponte de pie. Ya no se trata de mi pensamiento, ya no se trata de mi ego, ya no se trata de mi yo. Se trata del reino de Dios. No soy yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no soy yo. Ya no son mis pensamientos. Ya son aquel que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y a ese mismo Cristo es que llamamos en esta mañana, en esta breve oración, de que su Espíritu nos encamine a toda verdad. En esta misma palabra que prediqué, dice la palabra del Señor: Él es quien pone en nosotros el sentir tanto como el hacer. Si en este día tú no tenías el sentir, abre tus brazos y dile: Señor, pon el sentir que tú quieres en mí. Pon la dirección que tú quieres en mí. Señor, agárrale la mano a alguien a tu lado. Pon el sentir. Díselo. Pon el sentir en ella. Pon el sentir en él, tanto como el hacer. No queremos palabras. Dígale ese que está a su lado: no queremos palabras, queremos acciones del reino de Dios aquí en la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, glorifícate, Señor. Que el reino de Dios sea ensanchado. Que el reino de Dios cubra las áreas oscuras. Trasládanos de cualquier reino de las tinieblas en nuestras vidas y trasládanos al reino de tu luz admirable. El reino de Dios. Ayúdanos a atrevernos en el nombre de Jesús. Amén y amén.